Mi nombre es Snyder Valencia Pau y hoy les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. Soy estudiante de Administración en Salud en la Universidad Abierta y a Distancia, sede Turbo, Antioquia. Empecemos. Las biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes del ser vivo. Estas a su vez están representadas por una letra. Viene siendo la inicial del nombre. Por ejemplo, el carbono se representa por la letra C, hidrógeno por la letra H, oxígeno por la letra O y nitrógeno por la letra N, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. ¿Qué son los carbohidratos? El concepto de carbohidratos se forma a partir de dos términos, carbón e hidrato. Un carbohidrato, por lo tanto, es un hidrato de carbono. Los hidratos son aquellas sustancias que contienen agua, H2O. El carbón, por su parte, es un elemento químico. Los carbohidratos, en definitiva, son sustancias orgánicas compuestas por oxígenos, hidrógeno y carbono. Estos también son llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Los carbohidratos son unas sustancias que provienen de la fotosíntesis de los vegetales. O sea, estos carbohidratos son esenciales para el consumo humano, ya que aportan una gran cantidad de energía y constituyen la mayoría de fracción de la dieta. Se recomienda que aproximadamente un 55% de las calorías que consumimos procedan de los carbohidratos. Podemos encontrarlos en la mayoría de alimentos de origen vegetal y en pequeñas proporciones en la leche, en derivados lácteos, así. En la imagen que vemos abajo vemos cómo se compone, cómo se constituye por los símbolos. Como saben, esos símbolos son elementos y así de esa manera se conforma. ¿Cuáles son las características de los carbohidratos? Bueno, son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Por ende es bueno consumir muchos vegetales, ya que estos son los que aportan la mayor cantidad de carbohidratos al ser humano, a nuestro cuerpo. Clasificación de carbohidratos. Están divididos en dos, pues así los dividí yo: complejos y simples. Los complejos son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorber rápidamente en el organismo, absorberse rápidamente en el mecanismo. Como podemos ver en la imagen que tenemos a nuestra derecha,
Hay un ejemplo de los carbohidratos complejos y los simples. Como vimos en la definición, celulosa, hemicelulosa, almidón, etcétera. Vean en qué productos los podemos conseguir. En alimentos como panes, legumbres, arroz, pastas, vegetales. Esos son los complejos. Y simples podemos contarlo en pasteles, los dulces y otros productos de azúcares referidos. Bueno, más que todo son los dulces, que son los que encontramos ahí. Función de los carbohidratos. La función de los carbohidratos, que presentan enlaces covalentes que resultan difíciles de romper, es aportar energía. Dicha energía puede ser utilizada de manera inmediata o almacenada para un uso posterior. Ciertos carbohidratos también actúan como elementos estructurales, formando parte de las paredes celulares. Entonces, la principal función del carbohidrato es energética, suministrar energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, son unas de las que más utilizan carbohidrato de glucosa. O sea, el carbohidrato que más necesitan o que más absorben es de la glucosa. Es por eso que es tan importante consumir glucosa como fuente de energía. Es por ello que el consumo de la glucosa es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los carbohidratos también ejercen una función de energía de reserva. Esta energía la guardan en los músculos e hígado para un uso posterior o para evitar una hipoglucemia. También tienen unas funciones básicas como la construcción muscular, también la digestión y la asimilación de nutrientes. También tiene una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN o el ARN. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero los oxígenos se presentan en menos cantidad que el carbono y el hidrógeno. Además también contienen fósforo, nitrógeno y azufre. Tiene como características principales ser hidrófobos, que son solubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo, benceno, etc. Tiene también unas características generales que son moléculas muy diversas. Unas están formadas por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en generales lineales, pero algunas tienen anillos, otras son flexibles, mientras que otras son rígidas. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos: lípidos saponificables, poseen ácido graso simples. Los ácidos grasos se dividen en dos: simples y complejos. Los simples son aciglicéridos y séridos. Los complejos son fosfolípidos y glucolípidos. En la otra clasificación encontramos los lípidos insaponificables, no poseen ácido graso. En estos encontramos terpenos, esteroides y
prostaglandinas. Lípidos saponificables simples. Son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Según el número de ácidos grasos, se distingue tres tipos de estos lípidos. Los monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso. Los diglicéridos, que son 2 moléculas de ácido graso. Y los triglicéridos, que son 3 moléculas de ácido graso. En lípidos simples encontramos la cera. Como sabemos todos, la cera es generalmente sólida, insoluble en agua. Todas las funciones que realizan estas relacionadas con su impermeabilidad al agua y su consistencia firme. Lípidos saponificables complejos. Estos lípidos están compuestos por una doble capa, o sea, una capa doble lipídica. Además de esto, se compone por carbono, hidrógeno, oxígeno y también fósforo, azufre u un glúcido. Por el hecho de tener las dos capas lipídicas, también recibe el nombre de lípidos de membranas. Fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Aquí podemos ver cómo se constituye y cómo están formados cada uno de estos lípidos. Glucolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formados parte de las bicapas lipídicas de las membranas de todas las células, especialmente en las neuronas. Es decir, los glucolípidos más que todo están en el cerebro, en las neuronas, pues en la parte neuronal del cerebro. Lípidos saponificables son los lípidos que se poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacción de saponificación. Ahí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre los que pueden citar esencias vegetales como el mentol, el geraniol, limoneno, alcanfor, etc. Lípidos insaponificables. Esteroides. Los esteroides se derivan del esterano. Se compone por dos grupos de sustancias, esteroles y hormonas esteroideas. Como podemos ver, del medio de las hormonas sexuales, pues de esteroides. Prostaglandina. La prostaglandina son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono que forman un anillo ciclopentano y 2 cadenas alifáticas. Aquí podemos ver en la presentación. Función de los lípidos. En este caso podemos encontrar 5 funciones: de reserva, función estructural, función biocatalizadora, función transportadora y función térmica. Es decir, que una de sus funciones es reservar energía en el organismo, también formar bicapas lipídicas en la membrana, facilita la reacción química que se produce en los seres vivos.
también tiene una fusión térmica. En este papel, los lípidos desempeñan como reguladores térmicos, es decir, regulan la temperatura del cuerpo humano, la piel, el calor corporal. También el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. ¿Qué es el ácido nucleico? Se le llama ácido nucleico a los polímeros grandes que han sido creados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Estos se conectan a través de un enlace fosfodíester, haciendo cadenas grandes, largas, llegando a tener un enorme tamaño, con millones de nucleótidos enlazados. Hay dos clases básicas de ácido nucleico, el ADN y el ARN. ADN es el encargado de la información genética de los seres vivos y el que especifica las características del individuo, tales como las proporciones de las enfermedades, el color de los ojos, entre otros. Hay diferentes tipos de ADN, está recombinante, mitocondrial, superenrollado y fósil. ARN es un ácido nucleico creado por nucleótidos en los que la ribosa es de azúcar y las bases nitrogenadas que existen son el uracilo, la adenina, la guanina y la citosina. Se responsabilizan de ser completamente intermediarios en la introducción de genéticas que son codificadas en el ADN. Los diferentes ARN son ARN M, ARN no codificante, ARNP, ARN ribosómico, ARN regular, ARNI, ARN micro, ARN IP, ARN antiséptico. Aquí en este cuadro podemos ver la clasificación, el ADN y el ARN. El ADN, que son lineales circulares, que son los virus, y también los bicatenarios, que son lineales y circulares también, pero los lineales vienen siendo el núcleo de la eucariota, de la célula eucariota, y los circulares vienen siendo bacterias, mitocondria o cloroplastos. En el ARN, los monocatenarios son los ARN mensajeros, transferentes, ribosómicos y nucleares, y bicatenarios. La función de ambos tipos de ácidos nucleóticos está relacionada con el almacenamiento y el empleo de información, así como son su transmisión de una célula a otra, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son las que ayudan a las células a tener un mejor funcionamiento en el cuerpo, a cumplir todos sus roles y todas sus funciones. Está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en pequeñas cantidades azufre, fósforo y en menor proporción hierro y cobre, magnesio, etc. Son muchos los elementos que constituyen a las proteínas. Características de las proteínas: están constituidas por una o varias cadenas polipeptídicas. Su peso molecular varía desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Las proteínas se clasifican de acuerdo con su conformación tridimensional. Las proteínas se desnaturalizan por acción de valores de pH o de temperatura extrema. Clasificación de las proteínas: básicamente se clasifican en composición,
Conformación y función. La composición es la proteínas simples son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos, y las proteínas conjugadas, aparte de producir aminoácidos, producen también grupos prostéticos, que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Glucoproteínas, ribonucleosas, mucoproteínas, anticuerpos, hormonas luteinizantes, lipoproteínas de alta, baja y muy baja de densidad, que transportan lípidos en la sangre. Nucleoproteínas, nucleosomas de la cromatina, ribosomas. Cromoproteínas, hemoglobina, hemocianina, mioglobina, que transportan oxígeno. Citocromas, que transportan electrones simples. Clasificación de proteínas. Las proteínas se clasifican en fibrosas y globulares. Las fibrosas son aquellas que son constituidas por cadenas polipeptídicas, que hacen una estructura compacta, o sea, fibras o láminas. Como podemos ver a la imagen derecha, vemos como es la figura de la proteína fibrosa. Y la globular está constituida por cadenas polipeptídicas plegadas estrechamente, de modo que optan forma esférica. Aquí podemos ver cómo es la forma. Lo bueno es que todas dos hacen una forma compacta. En la proteína fibrosa encontramos colágeno, queratina, elastinas, fibroínas. Y en las proteínas globulares encontramos prolaminas, glutaminas, albúminas, hormonas y enzimas. Según su función, las proteínas se clasifican también por enzima: proteínas de transporte, proteínas de movimiento coordinado, proteínas estructurales o de soporte, anticuerpos, proteorreceptores, hormonas y proteínas represoras. La función de la proteína. La función de la proteína básicamente mantener a la célula con esa integridad en el cuerpo, para evitar que agentes externos hagan daño en el cuerpo, y brindar siempre ese aporte a la célula para tenerla siempre con esa compatibilidad en el cuerpo. Función estructural: citoesqueleto, membranas, pelo, uña, etc. Es decir, la función estructural es la que ayuda a mantener la horma de los huesos, el crecimiento de los pelos, de las uñas. Función enzimática: la gran mayoría de las proteínas son enzimas. Regula las reacciones químicas en el organismo. Esta ayuda más que todo al sistema linfático para regular la reacción química en el cuerpo. Función hormonal: las hormonas son sustancias producidas por una célula. Algunas hormonas son de naturaleza proteica: insulina, hormona de crecimiento. Es decir, cuando consumimos las proteínas que contienen insulina a nuestro cuerpo, nos dan mayor crecimiento. Función reguladora: algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes, y otras regulan la división celular. Función homeostática: algunas mantienen el equilibrio homeostático y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno.
Función inmunitaria es la que proporciona la defensa en el cuerpo para evitar que entren cuerpos extraños, y si entran, producir anticuerpos para combatirlos. Función de transporte. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. Función contráctil. Contracción de los músculos, o sea, la que activa el movimiento de los músculos, la que permite que flexionemos y extendamos los músculos. Muchísimas gracias.